Vaya chicos, tenéis que venir a la retransmisión increíble que haremos puntualmente el 10 de abril. Va a ser increíble. Estarán el señor Mato y otros invitados políticos divertidos y emocionantes porque vamos a recaudar fondos para Digital Ground Game. Habrá Arc Raiders mínimos, política y compromiso político máximos. Vamos a recaudar fondos para hacer campañancas y carreras y todo tipo de cosas increíbles y geniales. Así que aseguraos. Además, mirad esta camiseta tan chula que vamos a vender también. Dios mío. ¿Qué dice? ¿Dice Iberia o dice liberales? Está un poco tapada con liberalismo. ¿No es genial? Antes de empezar, hay algo. Bueno, primero, creo que os presentaré a un hombre que no necesita presentación a mi público, porque vemos mucho de tu contenido en mi transmisión. Tim Miller, de Work ex republicano, creo, en que ahora es un republicano que nunca apoyó a Trump y no sé dónde te consideras exactamente. Sé que los republicanos que nunca apoyaron a Trump están en una situación extraña, en la que no son del todo liberales, pero es difícil ser conservador. Y sí, lo acepté porque soy un demócrata funcional, supongo. Lo acepté cuando hice Jubilee. Los productores querían llamarme liberal millennial y discutimos un poco sobre eso. Y yo les dije, bueno, en el sentido clásico, soy liberal, así que si quieres ser pedante al respecto, podemos hacerlo. Y bueno, y sabes, me sentí bien, ya sabes, poniéndome la camiseta liberal. Siento que es progresista. No sé si podría hacerlo, pero el botón liberal, me pondré el botón liberal. ¿Hay algo en particular de lo que quisieras hablar o algo así? Porque tengo como hagamos lo que quieras hablar. Es curioso, nosotros he estado queriendo hacer esto, hemos estado debatiendo un poco, y finalmente dije que lo haría antes de empezar el debate sobre Hassan, el debate sobre los street streamers, todo eso, unime. Estoy seguro que algunas personas quieren oír hablar de eso, pero yo quiero hablar de lo que quieras, Santi. Simplemente, sobre todo, pensé que si voy a lanzarme a hacer streaming yo mismo, mejor me presento al mundo. Así que lo que quieras hacer, estoy dispuesto. Vale, genial. Para algunas de estas cosas, tengo esta conversación en mi mente dividida en tres partes. Bueno, lo primero de lo que quiero hablar es el ecosistema de medios conservadores. Lo segundo es de las plataformas en general. Y luego la tercera cosa es que, en mi opinión, diría que la gente como Hassan y los socialistas en general deberían ser excluidos por completo de cualquier tipo de movimiento de partido liberal democrático. Y sí, creo que estas cosas se complementan entre sí. Bueno, sobre este primer tema, una cosa que noté cuando me metí en la cobertura de los medios o la cobertura política o lo que sea en 2016 fue que lo abordé desde una perspectiva muy en línea. Y es un poco raro porque siento que tuve que aprender más sobre política y medios del mundo real, pero siento que hemos vuelto a caer en la cuenta de que ahora todo es solo en línea. Como en 2016 y 2017, especialmente si eres partidario de Bernie o, ya sabes, parte de un movimiento más progresista, los dichos siempre eran como, ya sabes, Twitter no es la vida real. Y definitivamente parece que ahora lo es en muchos sentidos. ¿Cómo te metiste en esto? Bush, cuando empezaste a aparecer en la campaña de 2016. Bueno, más o menos. Hubo un movimiento horrible llamado Gamergate. O sí, y luego Gamergate, algo así. Y luego pensé que era una persona con un estilo más agresivo, pero era de izquierdas en términos de problemas sociales. Emigrate. Así que me resultaba fácil participar en conversaciones porque en ese entonces la reputación era que solo los conservadores podían debatir con la gente. Entonces pude hacerlo. Así es como crecí. Supongo que fue mi opinión sobre todo eso es que hay que entender Internet para entender lo que está pasando. Y creo que hay algunos políticos demócratas en particular que siguen siendo como cavernícolas descongelados y que no participan, ya sabes, aunque no publiquen ellos mismos, creo que todos los políticos publicarían como si ni siquiera estuvieran consumiendo la conversación en línea. Y creo que no saber, no entender eso es bastante limitante en estos tiempos, al menos en lo que respecta a cómo transmitir tu mensaje. Creo que puedes aprender la lección. Como si todavía podías estar de acuerdo, hay formas en las que no es la vida real, ¿sabes? Y creo que eh, vimos a la gente de Trump estar demasiado conectada en formas que les han perjudicado recientemente. A veces también se ve esto con los políticos demócratas. Ya sabes, por ejemplo, las voces más ruidosas en línea no son necesariamente representativas de la media, ¿verdad? Y yo lo veo todo el tiempo, como cuando estoy en The Bulwark, como si dijera algo que cabreara a la izquierda o a la parte izquierda de nuestra audiencia, al lado más progresista de nuestra audiencia. Y los comentarios eran muy críticos conmigo en lo que sea, como en lo mismo, o tal vez, o cómo decirlo de esta manera, incluso si no es sobre un tema, como digamos que tengo un invitado como Joe Manchin o Jake Tapper o alguien que está pasado de moda entre la izquierda en línea.
Los comentarios eran muy negativos, pero mis mensajes de texto y correos electrónicos eran muy positivos. ¿Sabe a qué me refiero? Además, los datos revelarán que un número similar de personas participó en esto o algo parecido. Y creo, es como si pudieras aprender demasiado de lo que está pasando en línea y sobreinterpretarlo como si fuera representativo de todo, pero eso es un riesgo. Me parece que ir en dirección contraria representa un error gravísimo, cosa que vimos con Biden. Observamos con frecuencia en los candidatos demócratas y no participan activamente en el discurso, entonces resulta imposible controlarlo. Claro. Ya sabes, Trump dice lo que quiere sobre Trump. Sabe cómo controlar el discurso y la narrativa. Puede que se le escape un poco en este momento, pero en general ha demostrado una gran capacidad para hacerlo y eso es parte de que le gustan las publicaciones. Sí, mi objetivo en esta conversación es transmitirles una idea que tengo o que me respondan y me digan por qué estoy equivocado para poder cambiar mi forma de ver esto. Una de las cosas frustrantes que noto cuando la gente analiza a Donald Trump o cuando analiza los mensajes conservadores o demócratas es que siento que hay un conducto que se mueve en segundo plano y que parece pasar desapercibido o que lo ve, pero no se da cuenta de su impacto, pero luego pasamos mucho tiempo analizando lo que hay al final del conducto sin darnos cuenta de que en ese momento no importa, lo que importaba era todo el asunto, sensory, como se estuviera conduciendo a través del conducto y luego cualquier cosa que se pudiera producir al final, pero no importa. Así que cuando observo el ecosistema de los medios conservadores, veo tres tipos de aspectos para esto. Ok. Está este componente ideológico que se mantiene constantemente con grupos de expertos como la Heritage Foundation o la Federalist Society. E incluso en años de baja actividad, incluso cuando los republicanos parecen estar totalmente ausentes del discurso, no hay presidente del discurso, no hay presidente ni nada, siempre están trabajando en cosas en segundo plano, ¿verdad? Ya sea el proyecto 2025, ya sea en conversaciones con gente, dice lo que sea. Luego tienes tu rama de medios arios, que está en el lado conservador, RFIAs, funcionalmente y en la práctica realmente como una rama de mensajería para el Partido Republicano, cuyo trabajo es hacer relaciones públicas para los republicanos. Eso es todo. Eso empieza ahí y termina ahí, ¿verdad? Cuando tienes estas dos cosas trabajando en sintonía, donde tienes tu base ideológica que puede generar ideas o cualquier otra cosa, puedes conseguir que surjan figuras políticas. Y luego, cuando estas figuras políticas entran en sus plataformas de medios y básicamente, basen aquí es simplemente enviar mensajes para lo que sea que estén haciendo campaña o con la administración o cualquier otra cosa o cualquier otra cosa. Una vez que creas este tipo de cosas, cuando el mundo de los medios alternativos empieza a consumirlas, dado que gran parte de ellas se han hecho aceptables en Fox News y no hay discontinuidad entre ninguno de los mensajes. Los medios alternativos pueden captar un mensaje muy coherente y consistente y tienes este enorme circuito de retroalimentación que va de arriba a abajo y que hace que en on-air Twitter y que hace que literalmente on-air cualquier mensaje que esta manera no es necesariamente como Trump, como si hubiera cosas que pueden mejorar o empeorar las cosas. Vender a Trump haciendo algo ridículo será más fácil que vender a Santos haciendo algo ridículo. Pero creo que si das un paso atrás y observas algunas de las cosas que la gente puede hacer con el Partido Republicano, creo que es imposible explicar o simplemente diciendo que son buenos, enviando mensajes o que es porque este tipo es afable o lo que sea. Es porque cuando empiezan desde arriba, Trump dirá algo ridículo, pasa a Fox News. Nunca consigue una entrevista crítica. Apuntan y mejoran las relaciones públicas a toda costa. Y como es tan consistente cuando los medios alternativos recogen la audiencia ya está allí hambrienta de ello, van a hacer lo mismo una y otra vez y a veces esas mismas figuras administrativas irán a esos programas, irán a esos programas. Todo ese ecosistema hará que cualquier mensaje sea aceptable y que esa cosa exista en dos lugares. Existe en la extrema derecha, que es MAGA, que es todo el cuerpo legislativo del Partido Conservador, y luego diría que existe en la extrema izquierda, lo cual es desafortunado porque representa el 2% del Partido Demócrata y ninguno de los legisladores. Correcto. Mucho allí, creo que hay algunas partes con las que estoy de acuerdo, sin duda. Creo que deberíamos dejar de lado el área con la que podría estar en desacuerdo, que es el aspecto ideológico y político. Creo que deberíamos ponerlo en un cubo para hablar de ello al final, porque creo que, bueno, ya sabes, hay muchas fracturas en la derecha que han sido encubiertas por la secta, ¿verdad? Ah, y por eso funciona para Trump y no funciona para Tantis en muchos sentidos, como que Trump tiene esta secta respaldándolo. Bueno, de todos modos, volveremos a eso. Yo creo que, al igual que la cohesión, cuando se trata de mensajes negativos sobre los demócratas, por ejemplo, y los mensajes negativos sobre las locuras que ocurren en la izquierda, es una superpotencia absoluta. Y es una cohesión que va desde arriba, desde el propio Trump,
a los otros políticos republicanos, a Fox, a sus medios alternativos, puedes verlo inmediatamente. Pueden convertir algo que es una especie de noticia estúpida en algo tan importante que los medios alternativos tienen que hablar de ello. Los medios liberales también, y yo también. Me encuentro como, he tratado de luchar contra esto tanto como sea posible, como no hacer comentarios sobre la locura, pero eso es difícil y creo que son realmente hábiles en eso, los mensajes negativos. Creo que ese canal del que hablas funciona básicamente sin ningún problema en lo que es respecta a los mensajes negativos. Y creo que esto perjudica a la marca del Partido Demócrata porque el canal de ese otro grupo del que hablas lo amplifica, ¿verdad? Por su parte, la extrema izquierda suele atacar al cuerpo central del Partido Demócrata, señalando su de conexión con la realidad, sus propuestas que parecen descabelladas y, en ocasiones, incluso la inexactitud de lo que dicen a los votantes. Y entonces, ya sabes, el cuerpo principal del Partido Demócrata tiene su parte viniendo de ambos lados, con dos canales de comunicación bastante eficientes. Así que creo que estoy de acuerdo con esa parte. Bueno, no, pienso que, volviendo a lo que mencionaba sobre la Fundación Heritage, el proyecto 2025, no sé, tío, no tengo opinión formada al respecto, yo no tengo opinión. Avanzando hacia 2028, pienso que si Trump de verdad se va, eh, eh, entiende, vamos a ver grandes batallas internas sobre temas de política. Definitivamente no tienen ninguna visión cohesionada y el culto a Trump les ha permitido decir, bueno, vamos a publicar estas políticas entre bastidores y que mientras Trump las bendiga, todo el mundo estará a favor, incluso gente que antes habría estado en contra, te ves con los aranceles y un montón de otras cosas, ¿no? Así que creo que eso ha sido más exclusivo del propio Trump que de su aparato de comunicaciones. Recuerdo en que el Partido Republicano hizo un pequeño pacto con el diablo cuando Trump llegó y aceptó trabajar con él, pero supongo que sí. Cuando miro a Trump veo una persona increíblemente estúpida que probablemente ni siquiera entendía las tres ramas del gobierno y mucho menos lo que podía ser cualquier gobierno, pero que fue dolorosamente obvio en su primer mandato y se está haciendo cada vez más evidente en el segundo. Ahora que Bondi se ha ido a Arnhem, no saben cómo hacer nada, ni siquiera cuando se trata de presentar cargos falsos contra las personas, ni siquiera pueden nombrar fiscales correctamente para ello. Pero a pesar de eso, a pesar de lo inepto que es, creo que hay un sitio web que lo rastrea. Creo que la mitad del proyecto 2025 está implementado, lo cual creo que es bastante impresionante, dado lo mucho que está agrupada la administración actual y el hecho de que la sociedad federalista todavía pueda recomendar a todos los demás jueces y estos tipos serán nombrados, ya sabes, mi administración Trump se irá, habrá algún tipo de reorganización del Partido Republicano que no será beneficiosa como mínimo, ya saben, en las próximas elecciones de mitad de mandato y en 2028, pero gran parte de su agenda parece bastante complicada y creo que como mínimo hay daños en la Corte Suprema. Dios, eso seguirá ahí durante un tiempo. Sí. Daño en la Corte Suprema es enorme y será interesante. Literalmente, estaba hablando con Bill Kristol sobre esto. Esta mañana sobre por qué es tan importante que los demócratas ganen el Senado este otoño. Y eso está relacionado con nuestra otra conversación sobre cómo se ganan estados rojos si eres demócrata. Porque si los demócratas toman el control del Senado, al menos pueden intentar volver a jugar el juego de los republicanos en su contra en las nominaciones a la Corte Suprema, suponiendo que Alto o Thomas se vayan alguna vez, y retenerlas e intentar recuperar el escaño de Merrick Garrett que le robaron. Pero creo que han sido muy eficaces en las áreas en las que hay alineación general. Y la principal de ellas es derribar el Estado administrativo. Como el gobierno, los republicanos no quieren que el gobierno federal funcione. No les interesa. El moderado del partido no quiere eso. El lado de Trump del partido realmente no lo quiere. Y Elon Nodru, como sea que llames, al grupo de Tech Bro que se unió al partido, al menos temporalmente durante 2024, no está tan interesado en que el gobierno funcione. Y creo que esa parte del proyecto 2025 ha sido bastante eficaz. Pero es como cualquier otra cosa. Es más fácil derribar cosas que construirlas, como si realmente no lo hubieran hecho. Ya sabías, si miras a Trump y dices, bueno, ¿cuáles son las cosas proactivas que ha hecho que sean pegajosas? Gracias. Quiero decir, hace 2 meses podrías haber mencionado los acuerdos de Abraham. Ya veremos qué tal queda. Meses. Probablemente habrá daños a largo plazo en muchas de las relaciones que tenemos con otros países. Todo el derribo de una frontera. Supongo que una frontera sería... No, estoy pensando en derribar cosas como la ayuda de... no sé si eso volverá a dejarme en todo caso. Así que no, han tenido éxito en eso, sin duda. Creo que parte de eso se debe a que, ya sabes, eso es calificar en una curva, aunque sea en lo que sea. Incluso en política se facilita más destruir que construir, sin ninguna duda. Y creo que eso explica en parte por qué han sido un poco más eficaces en cuanto a políticas que ya para las últimas administraciones demócratas.
Aunque diré que como resultado de esto, y profundizaremos más en esto sobre la parte de la plataforma, creo que como resultado de estos medios, la forma en que los medios tienen este ir y venir entre la administración, los medios tradicionales y los medios alternativos, realmente hace que sea imposible para los demócratas ver algo de manera positiva. Hay preguntas que se hacen mucho, como está el Joe Rogan de la izquierda, ¿por qué a medida que la popularidad republicana sigue cayendo, la popularidad demócrata no sube? No es un sube y baja, simplemente ambos están cayendo. Y bueno, ya sabes cómo consigue Trump moverse con tanta facilidad entre tantas posiciones diferentes. Entonces, no sé si escuchaste lo que estaba hablando hoy. Creo que lo escuché decir hoy, que usó tanto nos vamos 47 años en guerra con Irán once, como hace 25 años tenía un gobierno maravilloso, van. Es como si dijera lo que quiera, puede decir literalmente lo que quiera. Sí, bueno, y luego miro el lado liberal de las cosas y es muy gracioso porque, ya sabes, los republicanos todo el tiempo acusan a los liberales de ser, ya sabes, la CNN y el Washington Post, el New York Times, el noticias falsas, noticias corruptas, todo para los liberales. Y hombre, tienes como meses después del gobierno de Trump, tienes a Tapper publicando un libro sobre Biden, tienes, ya sabes, críticas interminables para Biden y Kamala Harris, ya sabes, incluso así, tienes a la extrema izquierda, ya sabes, gente que está tratando de devorar a Gavin Newsom porque odia a las personas trans porque le dijo a Charlie Kirk que, ya sabes, tal vez los atletas trans eran una idea tonta. Yeah. Es como si el mundo fuera brutal porque no tienes absolutamente ninguna alineación cuando se trata de cosas de centro izquierda. Y luego, no. De nuevo, la principal frustración que mencioné fue que la gente analiza tantas cosas aguas abajo que no creo que estén dando crédito a lo mucho que está pasando aguas arriba. Como algo común que oigo, yo he oído a ti y a Sara hablar de esto a mucha gente. Dicen cosas como que en el futuro tenemos que trabajar mejor en los mensajes. Y estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto. Pero cuando oyes a alguien decir algo como que este presidente no está enviando muy buenos mensajes, eso solo lo dice alguien de izquierdas porque en la derecha saben que su trabajo es enviar mensajes. Hannity no está diciendo que Trump se esté comunicando mal. Hannity lo está comunicando por Trump. Por Trump. No digo que la izquierda tenga que estar harta de los fans, pero esa sinergia es imparable, ¿sabes? Como he oído. Y parte de eso es estructural. Ya que podríamos ser honestos aquí, como que los medios de comunicación tradicionales simpatizaban más con la izquierda que con la derecha. Si retrocedemos 20 años, ¿verdad? Si, ya sabes, en ABC News, lo que sea, no estaban hartos de la forma en que lo está Fox, de la Fox. La gente que trabajaba allí tendía a tener más simpatías por los demócratas y tendían a simpatizar más con los temas demócratas, sobre todo en cuestiones sociales, sobre todo en cuestiones, no en todo, ¿verdad? En temas de guerra a menudo simpatizan más con los republicanos. Bueno, de todos modos, lo que surgió de eso fue que se creó Fox. Y de ahí surgió Rush Limbaugh. Y son solo máquinas de hablar para los republicanos, porque dicen que necesitamos esto para lograr el equilibrio, ¿verdad? Porque los medios de comunicación tradicionales son muy de izquierdas y seguimos viviendo en la corriente descendente de eso, ¿verdad? Ahora los demócratas intentan crear algo así como una especie de monogamia ética, cosas de Fox y Rush Limbaugh, ¿verdad? Pero es más difícil hacerlo porque muchos de los consumidores esas cosas siguen consumiendo el New York Times, siguen consumiendo a Jake Tapper, siguen consumiendo a Jake Tapper, siguen consumiendo lo convencional, sobre todo en los grupos demográficos de mayor edad, ¿verdad? Y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿hay tanto mercado para esto? Bueno, ya sabes, el mercado es más competitivo para hacer eso en la izquierda, ¿verdad? Porque Fox tiene esto como si la mitad del país dijera vamos a hacerles propaganda y todos irán fácilmente de ABC, ¿verdad? ¿Verdad? Parte de esto es estructural. Ahora se está desmoronando un poco con los medios independientes y las redes sociales y estás viendo varias formas de eso, pero todavía estamos en las primeras etapas y creo que los demócratas tienen un gran camino por recorrer o a la izquierda para ponerse al día. Y mientras tanto, mientras los demócratas se ponen al día, los republicanos están aprovechando su ventaja. En consecuencia, pienso que para mí, volviendo a la idea anterior, lo que les resulta más beneficioso, más que su imagen positiva, es su capacidad de erosionar la marca demócrata y tener una cadena de producción eficiente. Pues además de todo lo que has estado mencionando, pueden integrar a Manosphere World, Maha World, múltiples mundos de streamers y otros elementos independientes. Worst. Y esos tipos son Aiden Ross y Tumaha Alahar, ya sabes, la influencer de CrossFit y Teo. ¿Tienen alguna ideología positiva coherente juntos? Es decir, todos son totalmente diferentes. Algunos de ellos no se follan a nada. Algunos de ellos son idiotas y otros son opuestos, literalmente, en política. ¿Pero en qué están de acuerdo? Están de acuerdo en que los idiotas liberales están locos, que son lo que sea una estupidez, ¿sabes? De eso de que no quieran usar máscaras, todas estas cosas de polarización negativa. Sí, entonces creo que ahora los demócratas siguen muy por detrás, ¿no? La izquierda está intentando ponerse al día con el problema del oleoducto de Fox
que están empezando a solucionar, aunque aún están por detrás, ya que, como mencionaste, hay mucha crítica interna a la izquierda. Pero ahora creo que es casi como librar la última batalla. Ya sabes, he ido a un par de estas tertulias sobre democracia, donde la gente rica, ¿sabes? Pregunta que necesitan financiar, pregunta que necesitan financiar. Y yo digo lo mismo en todas. Es decir, dejen de financiar sitios de noticias de los... Es como si ese ecosistema se estuviera construyendo y que seguiría creciendo por sí solo. Que financien cosas que no sean noticias para ayudar a comunicar. Y ese es un problema importante. Y estoy de acuerdo contigo. Pero creo que, sin embargo, solo una última cosa. Mi única queja sobre el tema de la comunicación. Los demócratas han tenido gente de comunicaciones excepcionalmente horrible en la cima de su lista durante 3 ciclos consecutivos con Hillary, Biden y Harris. Podemos ser honestos al respecto. Harris fue quizás la mejor de los tres, pero ninguno de ellos fue a más menos. Y creo que algo de esto se mitigaría si tuvieran un partido, si hubiera un líder de partido que fuera un poco hábil en esto. Estoy de acuerdo contigo. Este problema de oleoducto seguiría existiendo. Pero no puedes decirme que Obama habría perdido las últimas elecciones. Simplemente no puedes decir que habría perdido ART, que habría permitido que todo el mundo de Misfield, todo el mundo de Misfield y las comunicaciones y todos los hombres de las minorías se alejaran de él para pasar a Donald Trump. No lo puedo aceptar. Me niego a creer que eso pudiera haber sucedido. Creo que sí importa. Creo que habría perdido. Creo que el problema es que, como dices, no hay que financiar ni impulsar las cámaras ecologistas ni por el estilo. Creo que algo que ha cambiado mucho en los últimos años son los feeds generados algorítmicamente para las personas. ¿Recuerdas cuando cambiaron? ¿Cómo se llamaba? No sé, hombre, no sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción del tiempo después de 5 o 6 años, cuando teníamos líneas de tiempo cronológicas y luego cambiaron cronológicas. Y luego, a partir del momento en que la gente empezó a hacer eso con las noticias de... Creo que entramos en un mundo raro donde, por ejemplo, si veo, no sé si veo Juego de Tronos, pero sabes que Meñique dice que el caos es una escalera o algo así. Si tengo una frase, no hago nada en el bosque mágico, es una de mis limitaciones culturales. Vale. Vale, chico de Star Wars, no solo bromeo, no es Star Wars. No sé qué medios consumir. Vale, vosotros serán ya de acuerdo. Picas, son la élite costera. Exactamente, haciendo prestigio, viendo televisión de prestigio. Exactamente. Entonces, si tienes... Oh, tío, acabas de arruinar mi caos, es una escalera. Entonces, oh, estás bien. Cuando tienes un entorno en el que, oh, sí, miro entorno de los medios, vale, y veo que la izquierda está haciendo esto, ya sabes, son ideas diferentes que compiten entre sí y están intentando ser justos y honestos y están intentando hacer todo lo posible para no tener el síndrome de trastorno de Trump y no quieren que se les acuse de ser demasiado partidistas. Y ahí está ese lío y ahí está ese lío. Y luego, en el lado republicano, tengo este corazón que late a la perfección y que es sólido como una roca, de principio a fin, transmitiendo literalmente cualquier mensaje que quieran. Cuando llega el momento de que los algoritmos empiecen a detectar algo, bueno, los conservadores me dicen que llegaron 30 millones de inmigrantes ilegales, que Lake Riley fue violada y asesinada por ilegales, que Biden es de fronteras abiertas, que Kamala es una idiota y no está cualificada y no está cualificada. Y luego en la izquierda tenemos, bueno, tal vez no abrimos las fronteras, o tal vez Biden sí abrió las fronteras y tal vez fracasó en inmigración. Y hay toda esta vacilación. Incluso si se trata de un esfuerzo intelectualmente más honesto, los algoritmos siempre van a captar esa oleada de sinergia republicana. Y luego cuando llega el momento de consumir medios, no sé si alguna vez has conocido a alguien en la vida real que haya caído en esto. Conozco a gente bastante inteligente que una vez que empieza a caer en ese agujero de realidad alterada, se acabó. Sí, se acabó. No puedes hacer nada. Porque cuando hablas con alguien y dices algo, básicamente estás haciendo una promesa. De algo así como que tienes un cerdo en casa que puede volar. Te lo prometo. Así de descabellado es decir algo. Como le digo a la gente, ¿sabes? ¿Cuántas cosas se dicen que son ciertas y que si solo dirás un paso atrás y miraras el historial serían objetivamente falsas? Trump es un gran negociador. El mayor acuerdo que hizo fue destruir su acuerdo comercial con Canadá y México, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué otro negociador? ¿Por qué está dando eso? Que los republicanos son buenos en lo que respecta a la deuda o el déficit. ¿De dónde viene eso? Ya sabes, no hay nuevas guerras y tenemos mucho menos su primera administración, cuántos países diferentes, bombardeó Siria, Yemen y todos los demás. Ya que todas estas cosas se pueden decir, no porque Trump tenga un talento especial para comunicarse o porque tengan un buen gerente de comunicación o lo que sea, sino porque todos los demás republicanos saben que al final del día, toda la gente de Fox News, cuando enciende la televisión y dice que Trump dice las tonterías más imaginables, inmediatamente se ponen a trabajar. Muy bien, chicos, vea cómo vamos a vender esto. Pobre, ¿qué vamos a hacer para que todo el mundo crea en esta mierda? Y no creo que los liberales puedan existir en ese entorno de una manera en la que tengas que destruir la forma en que funcionan esos ecosistemas mediáticos o, por desgracia, tengas que tener tu propia resonancia básica de manteca.
Tengo muchas críticas sobre esto porque estoy de acuerdo con tu SQ, como estoy de acuerdo con el desafío, como estoy de acuerdo con el marco, como si el algoritmo estuviera totalmente jodido y hay una gran parte del país a la que se le está dando de comer basura y es casi imposible comunicarse con ellos como si fuera un desafío en ellos, como si fueran un par de críticas. Lo primero, a veces un lado psicopático te perjudica. Creo que con lo de Biden, ya sabes, desafortunadamente la izquierda estaba demasiado cansada de la euforia en torno a Biden, creo, hacia el final. Y creo que mucha gente no estaba dispuesta a escuchar la realidad sobre cómo se le percibía fuera de su burbuja de eco liberal. Así que creo que la cámara de eco conlleva riesgos. Creo que la cámara de eco de la derecha es poderosa, pero creo que Trump es único y supongo que ahora mismo está viendo cómo se está desmoronando. Así que no quiero decir que el desafío que planteaste no va a existir en el futuro. Sí, existiría, pero ahora mismo ya no están al mismo paso. Quiero decir que hay luchas internas masivas en la derecha. Estás observando, ¿sabes? Al menos en los medios independientes y entre los influencers, aunque se disimula un poco por parte de Fox, que ya no hay tanta audiencia viendo Fox, ya me da la impresión de que la capacidad de controlar la narrativa podría estar empezando a disiparse en este preciso momento, en tiempo real. Sí, de nuevo, en cuestiones de política, todos van a estar completamente alineados con Ron DeSantis, JD Vance o Marco Rubio. Soy un poco escéptico al respecto. Y por último, repetiré lo que digo. Puede que tengas razón en que es imposible abrirse paso en la comunicación con un político talentoso. Nunca lo sabremos. Pero creo que en retrospectiva, el comunicador con más talento ha ganado todas las elecciones de mi vida y las tuyas. Aparte de más. ¿Qué diría? ¿Qué hay de Hillary y Trump? Creo que sí. Que a Hillary le gustaba Hillary porque Obama era lo suficientemente agradable. Y aún así Hillary ganó el voto impopular, pero no lo sé. Yo soy particularmente hábil. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, puede que no fuera agradable, pero después de una década o más de ataques conservadores, después de oír que era dueña de Uranium One y lo vendió todo, sí, creo que fue algo intencionado. Si lo piensas, y especialmente ahora que uno puede escuchar entrevistas antiguas, si escuchas a Clark junto a Trump o a Hillary junto a Trump o a Hillary junto a Trump, Trump sin duda es gracioso, pero me da la impresión, no tiene idea. Yo voté por Hillary y formé parte de la gran conspiración de la derecha contra ella, así que te entiendo, pero creo que es una cuestión de criterio si quieres expresarlo. Creo que Trump es claramente un poco mejor comunicadora que ella. Pero mira, es Clinton, Bush más que Gore, Bush más que Gore, Obama, Trump y Hillary, Biden es durante la COVID y Trump, ya sabes, y luego tenemos a Trump. Creo que esto es potencialmente alcanzable con un testaferro. Ojalá no fuera así como funciona la política en este país. Simplemente así. Supongo que, más bien, como dije al principio, hasta cierto punto esto va a ser cierto, pero tocas algún instrumento, pero solo por curiosidad. Mal, mal. Si improvisas o lo que sea, como si tocas con un grupo de músicos que son realmente buenos, sonarás mucho mejor. Solía seguir bandas de improvisación en la universidad. Sí, puede ser un músico mediocre con una buena banda y sonar increíble. O incluso cuando se trata de conversaciones o de obras de teatro o lo que sea, tener un buen compañero ayuda mucho. En mi opinión, el sistema mediático republicano por excelencia es cuando cada vez, y sé que dices que despreciamos mucho a la izquierda, pero cada vez recuerdo cuando Hillary se desmayó una vez, si dijeras que eso fue cuando era republicano, os divertisteis con eso durante semanas. Recuerda la pastilla para la tos que salió de su, no sé, en el vaso. Sí, claro. Escuché mucho sobre esto. Pienso en Biden cuando tropezó un poco en las escaleras al subir al Air Force One. Esto fue algo de lo que se habló sin parar. Recuerdo a Trump subiendo las escaleras y pensamos que íbamos a tener un momento en el que dijéramos, oh Dios mío, Trump tropezó exactamente igual. Y luego, 30 segundos después, cuando Rubio estaba subiendo las escaleras, tropezó en broma para restarle importancia y nadie habló de ello. Y esta tapadera para las, aunque sea de la izquierda, no se puede decir que no ha habido suficiente anonimato o críticas a Trump. Quiero decir, ok, críticas a Trump, pero incluso cuando críticas a Trump hay tantas cosas con las que han logrado que se imponga el discurso de que los liberales ya no sacarán el tema de Rusia. ¿Cuántas veces has oído Rusia gate, Rusia gate? La investigación de Mueller arrojó acusaciones creíbles. Manafort fue condenado. Sí, es una locura que no puedas sacar eso a colación siendo liberal. Sientes que tienes el síndrome de trastorno por Trump. Todo el asunto de los juicios políticos no es un problema en general. Podemos solucionarlo. Sí, ese. Sí, no lo entiendo. El hecho de que existe una llamada de 45 minutos con Giuliani, que ni siquiera era mi propio gobierno hablando con Sinsky, me parece una locura. La locura. Lo del
6 de enero se ha abandonado por completo todos los pequeños puntos de conversación en los que teníamos razón. No sé si recuerdas lo de Charlottesville como la buena gente de ambos lados. Oh, claro. Se refería a que era nazi y el hecho de que incluso Snope dice que Trump no se refería realmente a que esas fueran las personas que lo organizaron a nada. Simplemente, sí, siento que sí, odiamos a Trump. Pero, de nuevo, cuando tienen tanta unidad de su parte, una de las cosas que mencionaste antes que les permite detectar problemas es por arrogances. Lo señalo mucho que cuando estás a la defensiva, lo mejor que puedes hacer es mantener la posición. Eso es lo único que puedes hacer. Nunca ganas terreno. Y los republicanos tienen que pelearse constantemente por todos los temas. Por ejemplo, ya estamos discutiendo sobre si hay o no cajas de arena para gatos en las escuelas, para que los niños peludos las usen en el baño o lo que sea, ¿verdad? Y suena gracioso y ridículo, pero es como si ese fuera otro día en el que no estuviéramos hablando de las 500 cosas que Trump ha hecho en el primer año y medio que pueden acarrear un juicio político, ¿sabes? Y luego, punto final, porque también dices esto, me preocupa la normalización de las cosas. Ya lo dijimos en el primer mandato. Cuando dijiste cosas como que hay muchas luchas internas en la derecha ahora mismo. Sí, más o menos, pero siento que la marca del micropene y Meghan no son suficientes para... Siento que Trump ha hecho más de una docena de cosas susceptibles de juicio político este mandato. Y decir que, bueno, están dudando un poco me recuerda cuando Kamala se postuló. No me habría alegrado que Kamala ganara en los 7 estados indecisos. En mi opinión, Trump es una persona tan deplorable que esto debería haber sido una paliza al nivel de Reagan. Cualquier cosa menos me parecería increíble. El tipo intentó enfriar el gobierno, pero quiero decir, estoy de acuerdo con eso. Recuerdo estar triste la mañana después de que Biden ganara, porque era como si supiera que no habíamos terminado con él, porque no era suficiente. Así que te entiendo. Creo que debería haber suficiente mucho más también en... Supongo que, ya sabes, estoy tratando de separar las áreas en las que creo que a veces me frustro con la indefensión aprendida. Como, ya sabes, como si el otro bando fuera tan bueno en esto, ¿qué vamos a hacer? Y es como, bueno, no sé, hombre, entra en el otro bando y mira cómo allá, ¿sabes? Tiene sus procesos completamente descubrirás que allí también hay mucha vehemencia. Así que lo entiendo. Yo, mi versión de tu crítica a la izquierda es como si sintiera que la izquierda ha cedido en el argumento de quién gobierna mejor. Algo así como cierto. Y como Gavin Newsom es lo que más le reconozco en realidad. Le reconozco varias cosas últimamente, pero es muy bueno diciendo, espera un momento, ¿crees que California es terrible? Pues que déjame contarte las estadísticas de Mississippi, Alabama y Florida. Sabes, es una locura que parezca que todo el país acaba de aceptar que California ha sido gobernada mal, lo cual es cierto. Pero de alguna manera el hecho de que donde yo vivo, Luisiana, Tennessee, Mississippi, Virginia Occidental, el hecho de que todos esos estados estén siendo gobernados mal no se tiene en cuenta por alguna razón. Sí, entiendo. De hecho, creo que al preparar el jubileo elegí esa categoría expresamente porque sentía que era mi obligación, mi deber, en integrar eso de nuevo en la narrativa. Por cierto, sí, los republicanos gobiernan sus estados como una mierda cuando lo controlan todo. Así que no lo sé, tío. He oído eso. Creo que hay algunos límites en la arquitectura de cómo se comunican estas cosas. Y tal vez esto nos lleve a otro tema del que quieras hablar. Y creo que estoy de acuerdo en que la izquierda, los ataques poderosos y ruidosos de la izquierda al partido también contribuyen bastante a eso. Sí, seguro, estoy de acuerdo con eso. En cuanto a lo que acabas de decir, recuerdo que no sé si fue en Indianapolis o Owen Troyer con quien estaba debatiendo y sacaron a relucir todo el tema de que los alquileres están fuera de control. El tema de que los alquileres, esa pregunta, y les planteé esa pregunta. Y les dije, ¿por qué crees que los alquileres son tan altos allí? Y no hubo respuesta ni respuesta. Entonces es como, bueno, mucha gente quiere vivir allí. Es un estado enorme con muchas oportunidades. Es como si no hubiera ningún otro bando que lo haya hecho. Simplemente debe ser horrible. Y es como si se acabara la conversación. Todo es caro porque California es una mierda. Vale, vale. Para los socialistas. Y los tanques, esos son mi punto 3. Solo quiero hacer una parada rápida en el punto 2. Oh, primero tenemos que hacer el punto 2. Sí. Vale, esto es algo muy importante y me vuelve loco. Y paso mucho tiempo debatiendo y discutiendo en Internet. Pero un buen conocimiento de todo esto. Y creo que la mayoría de la gente lo entiende de forma intuitiva, pero se mezclan muchas palabras. Cuando tienes conversaciones con gente, tengo esta caja, hay como 4 tipos diferentes de conversaciones que puedes tener. Puedes tener, como yo lo llamo, una conversación del mismo equipo. Así que esto es como Tulsi Gabbard yendo a Fox News. Esto es Sean Hannity entrevistando a cualquiera del Partido Republicano. Van ahí y básicamente lo que hacen es simplemente asentir mutuamente durante todo el tiempo. Haces preguntas de relaciones públicas. Eso es todo. Tienes la plataforma de conversaciones amistosas. Entonces puede que haya algunos desacuerdos, pero estás aquí para exagerar las similitudes, restarles importancia y hacer que ambas partes sean más aceptables para el otro. Así que esto es como cualquier podcast centrista con todos los comediantes perdedores o lo que sea, ¿verdad? Así que estos son los dos, como si estuvieras apoyando a J.D. Vance.
puede que te hagan una pregunta difícil, pero la persona puede responder, pero nunca hay un seguimiento, nunca hay una presión para nada. Y luego tus dos formas más negativas de conversación son las que yo llamo conversaciones adversarias u hostiles. Las adversarias son como si estas dos personas estuvieran aquí para debatir, no están de acuerdo, están tratando de socavarse mutuamente. Aún no va a llegar a ser personal, feo o descontrolado, pero la intención es destacar esas diferencias y de eso se trata la conversación. Y luego una conversación hostil es como, comparo mucho esto con el estilo de entrevista británico de la gente. Entonces, si viste a Ben Shapiro en Andrew, sí, aquí es donde te harán preguntas, habrá seguimientos y será mejor que respondas bien o te presionarán sobre ellas. Medan es bueno en esto. Piers Morgan, cuando está en su modo de entrevista británico, es bueno en esto. Cuando la gente habla de si deberías una plataforma Hassan o a cualquier otra persona, usan la palabra plataforma endicas, mezclando todo ECAS y luego empiezan a hablar de otras cosas, mezclando todo lo que me resulta muy irritante. He oído a Rohan hacer esto y a otras personas también que nacen diciendo cosas como no creo que esta persona deba dar voz a nadie, porque la gente dice que no debería dar voz a nadie. Vamos a Hassan como ejemplo, ¿verdad? Nadie está diciendo que esta persona nunca deba ser puesta en plataforma. La gente dice que no debería haber una plataforma de una manera tan amigable y tan colaborativa donde parece que hay una uniformidad total de creencias en ambos lados cuando no es así. No sé si fueron ustedes los que mencionaron esto o alguien más que estaba escuchando mencionó que si Shapiro fuera a la plataforma de Hassan y debatiera con él, sería algo interesante y aceptable de ver. Cuando hay esta falsa unidad aquí, creo que la gente tiene un gran problema con lo que yo tendría un problema con lo que yo... Sí. Bueno. No me siento incluido en tus cuatro categorías. Así que quiero intentar que una quinta categoría de Bulwark Team O's, que sería algo así como la número dos, pero donde intento ser un poco malvada forma amigable. No lo sé. Como siempre que tengo un político, intento tener una conversación amistosa, pero elijo dos cosas en las que quiero ser un idiota con él y me centro en ellas, ¿sabes? Bueno, de todos modos, creo que es otra alternativa que es diferente a una entrevista real. Ya sabes, tipo Piers Morgan o Mary. ¿Puedo pedirles a esas personas? Son personas a las que quieres apoyar de forma aproximada. Sí, como cuando entrevisté a Harris después de la campaña. Empecé la conversación diciendo que quería tanto que ganaras. Quiero que esta sea una conversación amistosa. No quiero fingir que no es una conversación amistosa, pero también tengo un par de cosas en las que creo que realmente la ganaste y que creo que debamos repasar, ¿vale? ¿Vale? ¿Me entiendes? Así que no sé, quizás sea como Teo, pero no tan estúpido. Quizás sea la categoría 2, pero no tan tonto. Pero bueno, de todas formas, creo que en cuanto a la descripción que escribí aquí para las conversaciones amistosas, te presentas ante ambas audiencias, entendiendo que hay algún desacuerdo entre ambas partes con el objetivo de enfatizar las similitudes y al mismo tiempo de enfatizar las similitudes, señalar potencialmente algunos desacuerdos entre ustedes, pero el enfoque será en desarrollar similitudes entre ambas partes, enfocando en esto, básicamente. Sí, soy un poco... La mayoría de mis conversaciones encajan en eso con, ya sabes, con diferentes grados de amabilidad. Supongo que de amistosa. Medianamente amistosa. Pero imagino que probablemente no tendrías esa conversación si tuvieras a Stephen Miller. No, no, obviamente que no. O realmente cualquier republicano, francamente, en este momento. Ya sabes, excepto Phil Scott, gobernador de Vermont Wood. Bueno, en cuanto a la cuestión de las plataformas, también me molesta mucho esta conversación. La gente me pregunta sobre esto todo el tiempo. Supongo que mi conversación con Olivia Nusini sí es un buen ejemplo de esto. La gente dice, ¿por qué la pusiste en la plataforma? Puede que se acostó con RBK. Y yo pensé, era algo así como dos o tres. Y ella lloró, así que no pude haber sido tan amable. Bueno, y yo pensé, casi, tío, esta gente es famosa, ¿verdad? Siento que la gente ha perdido el hilo sobre lo que se suponía que era el problema de las plataformas. La razón por la que eso entró en nuestro debate fue porque nazis de extrema derecha que apenas tenían influencia, estaban siendo promocionados en plataformas y se estaban volviendo cada vez más famosos. Obviamente estoy en contra de eso. No se debería convertir a gente loca en tanquistas nazis o cualquier cosa por el estilo. No deberías hacerlos famosos si no lo son ya. La conversación es diferente si es diferente si hacemos. Así que quería empezar por ahí. Ahora tienes a alguien que es realmente famoso. Bueno, la otra cosa a la que me pongo es que entrar en su plataforma no es darles una plataforma, ya tienen una. Y el objetivo de entrar en su plataforma es comunicarse con su público AirJenny, quizá para transmitir un mensaje, quizá para, con suerte, darles un pequeño empujón en tu dirección, ¿no? Muchos demócratas usan la palabra platforming para referirse a salir en un programa con alguien de ideas contrarias. Creo que es una locura. Deberíamos salir en un programa de gente con malas opiniones. Así es como intenta sacarlos de la burbuja. Quizás sea inútil. Quizás solo puedas convencer al 1% de la gente, pero convencer al 1% es mejor que a cero. Así que ahora llegamos a la única discusión legítima sobre las plataformas que yo aceptaría, que es qué debería hacer en el podcast Bulwark. Batia, debería invitar a alguien que haya
dicho cosas ofensivas e intolerantes. Y creo que la respuesta a eso es solo si se le va a cuestionar directamente. Y supongo que probablemente debería ser de categoría 3 o quizá de categoría 2 o amigable y dura. Yo estaría abierto a una categoría amigable y dura, dependiendo de los nocivos que sean, en algún punto entre la 2 y la 3 de tus categorías. Y creo que esa es una pregunta más difícil. Creo que, ya sabes, creo que es diferente si eres un streamer individual en comparación con si tienes una empresa entera o si tienes otras personas, ¿sabes? O si tienes... No quiero que otras personas sientan que su marca o sus valores se ven mancillados por mis decisiones, ¿verdad? Así que algunas de esas decisiones me complican más. Pero bueno, no lo sé. Para responder a tu pregunta sobre cómo fueron las plataformas. Sí, un poco. Creo que intuitivamente estás en el lugar correcto. Creo que la mayoría de las personas están en ese lugar, o deberían estarlo si lo piensan. Estoy de acuerdo contigo y Ohan, como alguien que ha debatido con mucha gente desagradable, muchos nazis, todo este tipo de personas, a veces me dicen, oh, ¿por qué estás poniendo a esta persona en la palestra? En mi opinión, incluso si hay una cantidad desproporcionada de popularidad, las conversaciones adversarias hostiles nunca deberían hacer que la otra persona sea más popular a menos que realmente no estés preparado para la conversación. Como cuando tienes conversaciones desafiantes, tu objetivo es socavar a la otra persona. Ese es el objetivo. Estás tratando de hacer que ellos o su ideología queden mal, porque tienes desacuerdos sustanciales y ese miedo a involucrar a la otra parte en conversaciones adversarias es muy molesto para mí, porque especialmente ahora que se han vuelto tan prolíficos, ya sabes, mucha gente ni siquiera sabe cómo tener esas conversaciones. Recibes estos estúpidos comentarios, como dijiste, donde alguien dice, oh, no puedes poner así en la palestra. Oh, y es una X-Figure, ya sabes. Acaba de firmar un contrato de $50 millones con Spotify. Tienen una de las plataformas más grandes que necesitamos, ya sabes, para alguien como Candace Owens. Con lo que ya tienen, esa gente cuenta con una plataforma. Así que, si yo fuera tú y probablemente no iría a un stream de un tipo aleatorio, un tipo de nivel 3 que se dedica a lo suyo. Porque si te pillan desprevenido y pueden recortarlo, ¿me entiendes? Tengo que hacer todas estas cosas. Son cosas que tengo en cuenta. Sí, claro. Por ejemplo, si alguien dice, tengo un canal de YouTube con 100 suscriptores y quiero debatir contigo sobre si esta tribu africana tiene el gen guerrero o algo así. Es como si no tuviera tiempo para investigar todas esas cosas. No sé si lo haría. Bueno, pero una de las cosas frustrantes es que la gente dice cosas como, bueno, ahora queréis darle una plataforma a la gente. Bueno, ¿por qué molestasteis tanto? Cuando Joe Rogan y todos los demás lo hacían antes, siguen haciendo. Y la razón por la que la gente está molesta, aunque no puedan expresarlo correctamente, la razón por la que estoy molesto, y sé que la mayoría de la gente está molesta, aunque no puedan expresarlo, es por Joe Rogan. Fingen que están teniendo conversaciones adversarias u hostiles, pero en realidad las están teniendo ahora. Suelen ser casi conversaciones del mismo equipo o, en el peor de los casos, conversaciones amistosas. Nunca hay seguimientos. Aunque haces una comparación, no sé si se llevó a Jamie a la parte de atrás y le disparó, ¿qué? Pero ya no escucho nada, como si esto fuera realmente cierto o lo que sea. Y sí, ese tipo de plataformas solo están ahí para reforzar al otro bando, están ahí para aumentar la popularidad de la persona que estás incorporando. Y eso es justo. Y este es Tucker es el mejor ejemplo de esto. Lo destrocé como esos tipos, pero creo que es más seguro con Tucker porque es muy bueno en la categoría 4 de la conversación adversaria, ¿verdad? ¿Verdad? Tucker es tan hábil como Medi probablemente para desnudar a alguien si quiere. Y es como mirar cómo Tucker trató a Ted Cruz en comparación con cómo trató Putin o Fuentes. Sí, no soy fan de Ted Cruz, pero tu tesis aquí está perfectamente expuesta. Como si Tucker hubiera tenido a Fuentes y lo hubiera tratado como a Ted Cruz, algunas personas se habrían quejado, pero esa habría sido una conversación interesante para mí. Yo, ya sabes, visto eso. Pero tener gente para glaciarlos o para, ya sabes, dejar que se laven con arena o lo que sea. Con eso sí estoy de acuerdo. Eso es un gran problema. Y he dicho esto, sigo poniendo a Teo como ejemplo, porque como persona Luisiana es el que más me viene a la mente en esa categoría. Tenemos algunos amigos así. Solo quiero seguir intentando enviarle mensajes para decirle que dejara de invitar a gente a la que no era capaz de entrevistar, ¿verdad? No creo que fueras mala persona. Es como si solo fueras capaz de hacer la entrevista 1 y 2. Así que no deberías entrevistar a gente que toma decisiones de vida o muerte que son, ya sabes, anticonspiracionistas, ¿verdad? ¿Verdad? Simplemente sigue invitando a gente tonta. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo en principios. Estaban de principio, estarían de acuerdo contigo. Pero recuerda, el problema, creo, es que ese ecosistema de antes es tan poderoso y se está impulsando de una manera tan convincente y sincronizada desde el movimiento republicano que si todo el mundo en suelo estadounidense habla de lo terrible que es, ya sabes, que los haitianos se coman perros y gatos o cualquier otra mentira que J incluso diga que es una mentira. Ahora todos los demás podcasts hablan de ello. Piensas, oh Dios, todo el mundo está viendo esto aparecer en sus redes sociales. Creo que tengo que cubrirlo. Tengo que traer a estos tipos para que lo hagan. Como si la estructura de incentivos los empujara demasiado hacia esa perspectiva de captura de audiencia. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Es muy molesto. Entonces, ¿cómo se detiene eso? Tú eres el que quería inyectarme esta idea en la cabeza. Solo que la gente sea consciente de ello, tienes que averiguar cómo detenerlo.
No tengo el alcance que tienen ustedes, pero la gente se deja llevar tanto porque creo que no analizan como cuando tuvimos ese momento, no sé si lo recuerdan, Emo, no sé si lo recuerdan durante una semana en el que los llamábamos raros o algo así, y la gente decía, oh Dios mío, este ataque está funcionando por algo. Lo que hizo que funcionara fue su sencillez, rumor resonó en cada parte de nuestro ecosistema, desde los niveles más altos hasta los más bajos. Sucedió de modo natural, a diferencia de los republicanos quienes lo hacen de manera forzada. Y por eso fue tan efectivo, porque los golpeó en todos los puntos y dijeron, oh Dios, por menos los republicanos tuvieron a la defensiva, no te pasan 4 días o lo que sea. Pero luego, ya saben, el ciclo mediático cambia y vuelven a lo suyo. Bueno, hay formas de contrarrestar esto, pero implica muchas conversaciones profundas sobre cosas. Como que mis ideas son muy parecidas a las que yo creo que si eres político, legislador, miembro del gabinete o presidente deberías prestar juramento cuando hablas en entrevistas. Yo sé que son una gente loca, pero yo creo que no puede ser que Trump, o no puede ser que Chris Knome le permitan decir que Hillary Good era una terrorista nacional sin que haya consecuencias. Eso me parece una locura. Es un mundo de locos. O una teoría interesante. Yo soy partidario de la libertad de expresión, pero estoy a favor de unas reglas de algoritmos muy estrictas. Y creo que si los demócratas vuelven, tendrán que ser mucho más agresivos con las empresas tecnológicas. No, estaba leyendo el artículo de Ronan Farrow. Mañana tengo a Ronan Farrow en el podcast para hablar de su perfil de Sam Altman. Y es como si pensaras que todo esto es malo ahora. Como si estuviéramos a 2 minutos de que puedan ejecutar esta cadena de desinformación sin siquiera involucrar a humanos. Y joder, y OpenAI, ya sabes, los tipos que lo iniciaron. Ahora Sam es como el compañero de viaje de Trump y su compañero de trasero. Y Greg Brockman, que dirige la empresa, donó, ya sabes, 25 millones a Maga Inc. y otros 50 millones a los candidatos. Pero ya, es una locura, es una locura. Increíble, según mi opinión. Deben convertirse en enemigos a todos los efectos. Al 100%. Y la proyección, porque recuerda que los republicanos dijeron que debido a que el FBI estaba haciendo sugerencias a Twitter sobre cuentas que pensaba que eran como bots comprometidos o lo que sea, eso significaba que el FBI tenía el control de todas nuestras redes sociales. Pero cuando el hombre más rico del planeta compra X para convertirse en partidista, se hace cargo de la cuenta América para hacer un paquete para Trump en un partidario partidista del presidente mientras posee esa plataforma, singularmente cuando Mark Zuckerberg va a Joe Rogan para hablar sobre cómo Eric. En realidad, la administración B me trató injustamente y A. De hecho, creo que Trump es mejor en libertad de expresión. Después de que Trump lo amenazara en Truth Social con enviarlo a prisión para siempre. Correcto. Estaba diciendo estas verdades locas. Resulta increíble que, por otro lado, estén presionando tanto a estas redes sociales, ¿entiendes? En esa dirección, amenazando con encarcelar a personas y cosas por el estilo, y cosas por el estilo. Y luego, además de todo eso, ya sabes, siento que la administración pasa más tiempo haciendo podcasts y circuitos de podcast que cualquier otra cosa. Bueno, sí. Vale, mi tercer punto. Bueno, para terminar, bueno, hay un par de cosas, ¿vale? Vale. Estoy en el mundo online. Te enviarán un montón de correos con cosas o te responderán en los comentarios. Sé que Sara está empezando a hablar de cosas degradables. Lo he dicho y he hecho lo que sé. Hay cosas provocadoras, pero luego hay de desacuerdos ideológicos. Y sé que en vuestro mundo tenéis cierto nivel de, no sé si diría formación mediática, pero tenéis unos umbrales mínimos de comportamiento que no existen aquí en mi mundo, ¿vale? En el mundo online, ¿vale? Pero sé que parece contradictorio, pero sí, alguien tiene una ideología horrible, pero otras personas lo etiquetan como increíblemente provocador. Eso supone un gran impulso para su capacidad de comunicarse con la gente. Y veo que se comete este error. Ustedes acaban de publicar otro artículo o el trabajo de tonterías que hicieron sobre Hassan, creo que esta mañana. Y esta fijación en que Hassan dice cosas provocadoras, dijo algo sobre Crenshaw, dijo algo provocador sobre Estados Unidos MS. Creo que es un error cuando la fijación se hace solo en cosas provocadoras, porque creo que se pueden pasar por alto los comentarios provocadores. No diría que se trata de comentarios provocadores. Pero lo que me gustaría que la gente hiciera es fijarse más en algo como, bueno, olvidarse del comentario provocador. ¿Vale? ¿Cuál es la ideología subyacente? Y cuando observas a muchos de estos tipos, Hassan, sin duda, pero también el movimiento socialista, creo que en la extrema izquierda en general en Estados Unidos, estas personas no están alineadas ideológicamente con el Partido Demócrata. Y básicamente lo han dicho, o no básicamente, o Sánchez, lo han dicho muchas veces. Y a veces hay como una especie de escala superficial, pero cuando realmente intentas convertirlo en algún tipo de política, nunca está ahí. Ya sabes, he visto gente de extrema izquierda que ataca la ley de cuidado de salud asequible porque dice que es parte de la válvula de escape corporativa todo el tiempo. O hay gente de extrema izquierda que juega con el polo de la identidad o los problemas sociales hasta que estos salen a relucir en oposición a alguna idea socialista. Y luego, ya sabes, he visto vídeos de gente gritando cosas como, va, la política social no importa, es totalmente relevante, esto es capitalismo arcoíris, o te están lanzando cosas delante para intentar distraerte de los problemas de clase.
Y luego, sí, básicamente lo que intento decir es que no es. Solo que estén un poco más a la izquierda, es que hay un desacuerdo ideológico sustancial. Su objetivo es destruir literalmente al Partido Demócrata, cooptarlo, ser subversivos y al mismo tiempo atraer a la gente de la izquierda. Tengo muchas ideas sobre esto. Así que, bueno, me gustaría asegurarme de que conozcan la visión completa que comparten. Para extenderme un poco, estoy por aquí. Me sacaron de mi entrevista con Nicole Wallace en MS. Ahora hablo con los baby boomers. Vaya MS ahora. Creo que hay un par de cosas en juego aquí en el discurso en torno a Hassan, los yanquis, los socialistas o lo que sea de la izquierda. Y solo quiero desagregarlo un poco. Parte de ello, o como lo que está haciendo Orius Zeman, es como si tuvieras una pelea continua, una casi global en una residencia universitaria con Hassan durante más de una década, ¿verdad? Es decir, tú intentas convencer a la gente de los valores del liberalismo, él intenta convencer a la gente de los valores del socialismo democrático, del autorismo de izquierda, como sea que la izquierda, como sea que elija, donde sea que acabe aterrizando. Sí, lo llamaría lo primero, pero podría ser lo segundo. Y creo que es un debate importante que hay que tener y obviamente estoy de tu lado, ¿verdad? Bueno, quizá no en todos los subtemas específicos, pero sí en lo que respecta a la trayectoria. He criticado esto un montón de veces en los últimos meses e incluso en persona cuando lo conocí. Así que creo que podemos, ah, podemos hablar de esto. La otra cuestión es cómo interactúa la izquierda con la política partidista. Y en particular, ahora mismo me centro en cómo la izquierda antibelicista se cruza con la política partidista, más que la izquierda socialista, porque en algunos aspectos se superponen y en otros no. Bueno, y creo que el Partido Demócrata ha dañado mucho su imagen en la última década al permitir que Trump asumiera el papel de antibélico. Y obviamente eso fue una tontería. Obviamente tú y yo nos dimos cuenta. Algunos de los streamers de extrema izquierda no se dieron cuenta. Deberíamos criticarlos y llamarlos estúpidos en el mundo del streaming, ¿no? ¿Está bien? Pero eso no cambia el hecho de que sucedió. Sucedió, ¿sabes? Y hay una parte significativa de la población. Algunos se fueron, algunos están consumiendo podcasts de manosfera, algunos no son realmente políticos y simplemente no les gustan las guerras. No sé si te parece estúpido lo que hemos gastado en Oriente Medio. No quieren que ellos o sus hijos vayan a la guerra. Y el hecho de que Trump dijera que eso les atraía y los demócratas parecieran el partido de lo que sea, la masa. Y creo que en retrospectiva fue un error de imagen, obviamente. Ahorita mismo, en este instante, en abril del 2026, es la mejor oportunidad de los demócratas para volver a demostrar que se oponen a las guerras sin sentido, ¿cierto? Eso no significa que sean relacionistas ni nada por el estilo, sino que somos el partido en contra de las guerras estúpidas. Fue Bush quien nos envió a Irak y Afganistán. Fue Trump quien empezó esta guerra con Irán. Si ahora mismo estás pagando más en el surtidor, es por culpa de Trump y de sus amigos en Oriente Medio, en IBS y BBB y los demás compinches corruptos con lo que está haciendo tratos. Como si fuera culpa suya. Estamos en el otro bando. Si nos devuelves el mando, no vamos a hacer esto. Lucía, lo siento. Estamos haciendo todo lo posible. Todo lo posible para recuperarte. Pienso de verdad que es importantísimo que los demócratas recuperen esta postura, sí, ahora mismo. Y entonces, para mí, el discurso sobre Hassan quedó vuelto en eso, donde pensé, simplemente pensé, ¿era realmente estúpido desde
punto de vista estratégico. Ya sea que te pongas el sombrero del Partido Demócrata o el sombrero centrista o el sombrero de la democracia liberal. Es decir, ahora mismo voy a empezar a pelear con la izquierda antibélica. Buah. Ahora, si eres más preciso sobre lo que criticas a Assad, así intento desmentir todo eso, ya sabes. Un segundo. Un segundo. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Dejé un comentario. Es informándote de que el blog Jewish Insider en Washington, que es una herramienta de los republicanos, domina el discurso ya haciendo un cuestionario a Jonasaf sobre lo que piensa de Hassan. Es una puta estupidez. Entré en este debate publicando en Twitter, los demócratas deberían decirle a cualquier grupo de interés que quiera saber su opinión sobre Hassan que se vaya a la mierda, porque los únicos grupos que lo intentan ahora mismo lo hacen para encubrir a quienes apoyan esta guerra. Y bueno, de todas formas, así fue cómo empezó todo esto y luego se convirtió en un montón de otras cosas. Y bueno, tengo más ideas sobre cómo los demócratas deberían relacionarse con la izquierda, pero esas son mis dos cosas principales que quería dejar claras desde el principio. Bueno, en cuanto a la segunda cosa, estoy 1.000.000% de acuerdo. Voy a repasar mi anterior modelo mediático para saber por qué creo que, por desgracia, odio los ataques antisemitas contra Hassan. De hecho, creo que él y mucha gente de la izquierda, él especialmente, son antisemitas, pero bueno, me importan las cosas sociales. Pero creo que hay cosas mucho más problemáticas que el antisemitismo, sobre todo porque Israel lo está jodiendo de todas formas. Así que mis simpatías son muy bajas en este momento, pero los problemas son que Israel lo está jodiendo todo. Debo decir que Hassan definitivamente ha enviado algunas cosas antisemitas, incluso recientemente, o tan recientemente como la semana pasada. Pero también creo que está sintiendo la presión. Por esto, y esto nos lleva a un tercer punto al que quiero llegar eventualmente, ¿no? que ha modulado su retórica sobre eso de una manera que es potencialmente útil. Pero de todos modos, pues, excelente. Pero yo diría que definitivamente es todo un silbido para perros, pero ni siquiera un silbido para perros silencioso. Piensa en gritar a alguien, llamarlo cerdo y comentarios sobre endogamia o cosas sobre judíos o demás. Es común que usen chistes con tintes antisemitas, cosas como que deberían volver a Brooklyn, que no pertenecen ahí, ese tipo de cosas. Pero independientemente de eso, creo que la razón por la que el discurso judío se mantiene es porque los judíos tienen, ya sabes cómo se ha notado en los últimos 2000 años, lo que sea de la historia de la humanidad. Son muy buenos en hacer sus mensajes a los medios, ¿cierto? Tienes a tu gente de APAC, tienes a no sé si el Southern Poverty Law Center, o ese es el nombre de... No, no son ellos. Hay otro grupo que está en Twitter que llama a la gente antisemita o algo así. Sí, la ADL, eso es lo que estoy pensando. Sí, son muy buenos en su integración vertical y todo eso. Etiquetan a alguien, ya sabes, como este tipo es antisemita, aquí está el porqué. Entonces, ese mensaje vibra dentro de todo el aparato, la rama, quiere decir la estructura de interés. La estructura de interés, First Ivory House. Estoy tratando de no sonar demasiado ahora a mí. Pero son muy buenos en enviar mensajes sobre este tipo de temas. No eres un soy. Estoy intentando no ir, estoy intentando con todas mis fuerzas no ir a las plataformas. No he visto tus 8 horas de retransmisiones todos los días. Te prometo que no soy un... Vale. Por supuesto que no lo era. Yo diría exactamente eso, ¿no? No. Pero son muy buenos en enviar mensajes sobre este tema de una forma muy unificada, que creo que es la razón por la que esto es lo que está teniendo más fuerza. Pero el otro tipo de mensajes, como estoy de acuerdo y grito, vale, y estoy muy de acuerdo en que los demócratas no son buenos. Increíble. No van aficionados. Sucede. Un error de los streamers. Así que estás llegando a nuestro mundo. Sucede, ya sabes. Sigue adelante. Bueno, la razón por la que los demócratas no pueden tomar una posición sobre esto es porque ahora mismo la retórica antibélica, creo, está completamente capturada por ese diapasón de derechas y su diapasón de extrema izquierda. Y para tomar una posición bastante matizada en el centro izquierda requeriría que nuestro diapasón resonara hasta donde, Dios mío, hay tantas críticas que se le podrían hacer a Israel. Hay tantas críticas que se podrían hacer a la política exterior estadounidense, ya sabes, en general, pero no hay un aparato democrático a través del cual enviar esas críticas. Así que no sé si alguna vez has estado en un área donde, ya sabes, viniendo del mundo de los videojuegos, las chicas dicen tonterías en línea en el mundo de los streamers. Pero cuando criticas a una mujer en el mundo de los videojuegos, tienes que tener mucho cuidado, porque solo porque el 90% son hombres o lo que sea, hay muchas cosas sexistas. Bueno, pues tengo que tener cuidado porque sé que si empiezo a atacar a alguien, por algo. Habrá 400 menciones en Twitter como, esta chica streamer dijo algo que es realmente estúpido. Y un montón de gente puede decir, esto es estúpido, esto es estúpido. Es como, bueno, espera, Jesús. No es así. Cálmate, Jesús, chicos.
Y creo que con los mensajes antibélicos es un problema que ha sido tan captado por ambos bandos. Resulta muy incómodo intervenir y decir, sí, tienes razón, creo que deberíamos estar en contra de ayudar a Israel. Dicen, eso es genial, entonces vamos a abolir el Estado mañana, ¿verdad? Sí. Te critican muchas personas y ellas dicen cosas con connotaciones antisemitas. Esto es lo que pienso sobre el discurso antisemita. He hablado mucho sobre el antisemitismo en el podcast. Me preocupa de verdad. También creo que esta guerra y la forma en que la han defendido está haciendo más propagar el antisemitismo que casi cualquier otra cosa. A mí, sencillamente, Thor no me lo aceptan y es algo casi existente entre quienes son fervientes defensores de Israel. Y como se niega a aceptarlo, y yo digo, lo siento, es como confundir criticar con criticar a Israel ahora mismo, cuando en cierto modo han estado involucrados en animarnos a entrar en esta guerra. No intento decir que lo hayan hecho ellos. Nunca lo hubiéramos hecho sin ellos. Pero han contribuido en gran medida a meternos en esta guerra y son nuestros socios en esta guerra. Es la guerra más estúpida que se puede imaginar. Va a ser un desastre total. Podría empoderar a Irán al final y la gente está pagando más, se está pagando más. La vida de todos va a empeorar. Nadie entiende por qué lo hacemos. Por eso no creo que sea irracional que una persona normal se despierte un día, mire el precio de su tanque de gasolina y vea que ha subido $20 y se pregunte, mae, ¿por qué está pasando esto? Ay, ¿por qué está pasando esto? No he seguido las noticias. ¿Por qué está pasando esto? Y la gente reaccionó pensando, bueno, Irán tenía varios misiles nucleares, algunos misiles balísticos y demás misiles balísticos. Y además tenía una flota naval demasiado grande. Por eso Trump decidió bombardearlos. Y entonces otra persona dice, oh, no, lo hicimos por Israel. Como, no lo sé, tío. Lo siento. Un argumento parece bastante convincente porque la gente que está defendiendo esa guerra no ha presentado argumentos muy convincentes sobre por qué es así y va a causar mucho daño. Así que creo que es frustrante en este momento cut debit payment, que esa es la posición en la que estamos, pero es simplemente la posición en la que estamos. Y creo que los demócratas, creo que por muchos buenos instintos, por las razones que acabas de exponer, no quieren ser tan ruidosos y claros como podrían esto, porque están preocupados por eso, como podrían serlo en eso, como si estuvieran preocupados por tener. Y es que, hombre, la cuestión es que para tener éxito, y es que, hombre, la cosa es, si tienes éxito, solo hay dos partidos en el país. Por ejemplo, si te conviertes en presidente, tendrás antisemitas que te voten, tendrás homófobos que te voten, tendrás... Es como si tuvieras 70 millones de votos de nada, sin la naturaleza de las cosas, ¿verdad? ¿verdad? Y bueno, digo que los demócratas deban decir o hacer algo antisemita, pero necesitan ser siempre más apasionados. En oponerse es más apasionados, en oponerse a esta guerra que va a acabar con la vida de las personas que luchar contra los conflictos internos, que en y tú, como streamer, tienes una obligación y un trabajo diferentes a los de un político demócrata. Y estás aquí durante 8 horas, así que puedes luchar en tantas peleas en Internet como quieras. Pero al igual que los demócratas, siento que el establishment demócrata necesita ganar credibilidad por estar en contra de esta guerra de la manera más clara y apasionada posible. Yo los ayudaré con la cámara de eco. Midas los ayudará con la cámara de eco. Creo que hay mucha gente ahí fuera que ayudaría a elevar las voces realmente apasionadas contra la guerra, ahora mismo en el Partido Demócrata, y ya sabes, a un par de ellos les va bien. Rubén Gag lo está haciendo bastante bien, Chris Murphy, pero ahora mismo falta algo como pensar. En los de 2028, sigo, si piensas en los posibles 2023, ¿quién ha sido el más vocal en oponerse a esta guerra ahora mismo, en oponerse a esta guerra mismo? No se me ocurre nada. Es difícil pensar en quién sería el adecuado para eso, y creo que es un gran error. Estoy de acuerdo contigo en que necesita alguien se pronuncie sobre una postura más positiva, más positiva. Creo que hay dos cosas aquí. Pues bien, una de mis preocupaciones es esta. ¿Se puede adoptar esa postura sin intentar complacer o quizás intentar ganarse la simpatía de la gente de la extrema izquierda cuyas posturas, aunque superficialmente parecidas, son en realidad distintas? Por ejemplo, si un amigo entra en tu casa y otro amigo te dijera, ese tipo te va a robar, y tú le preguntas, "Guay, ¿qué quieres decir?" Te dirá, es negro, todos los negros roban. Vale, lo que sea. Si terminas robándote, no creo que digas, "Oh, hombre, en realidad tenías un muy buen punto, el racismo es realmente bueno, maldita sea, debería suponerlo, maldita sea, de verdad." Y sabes, si te fijas, a esta gente extrema izquierda lo llamaban un crinicidio y algo así el 8 de octubre, ¿verdad? O antes, como esta gente ha estado diciendo esto siempre, y sabes que dijiste antes, ya sabes, un montón de personas diferentes votan por ti y sabes, no tienes control sobre quién te vota. Es cierto. Pero hay una gran diferencia entre que 20.000 homófobos votaran por mí y que yo intenté atraer a personas homófobas, ¿sabes? Así que estoy de acuerdo. Y luego, apenas yendo al segundo punto, estoy dando en el clavo de esa cosa que resonó en los medios que dije antes. Definitivamente estoy de acuerdo en que los demócratas necesitan tener una posición más fuerte que defienda. Pero, Dios mío, cuando eres republicano, puedes salir al escenario. No sé si Trump se despierta alguna. Voy a hacerlo solo por diversión. Voy a decir alguna loco. Vean cómo lo defienden. Y todo el mundo lo defenderá. Dios mío, ¿quién era? No era Pam Bondi.
Oh, era Meghan. Creo que Meghan Kelly estaba hablando de cómo tirarse chicas de 14 años. Podría no ser gran cosa. Era como Jesús. ¿De qué estamos hablando aquí? Hemofilia. Estaban sacando a relucir los argumentos libertarios y pedofilia como si fueran Jesús. Mientras tanto, si eres de izquierdas, amigo, Kamala Harris y Tim Walz tuvieron una entrevista más dura, creo que con CNN, que la que he visto a Trump tener en su vida en cualquier plataforma. Y si eres de izquierdas, amigo, sí veo que el New York Times está escribiendo artículos llamando homófobo a Gavin Newsom. Y es como, ¿cómo puedes posicionarte en cualquier lugar en este entorno mediático cuando toda la derecha te va a dar la espalda? Incluso los medios tradicionales, que supuestamente son más comprensivos, terminan teniendo que esforzarse al máximo para demostrar que son así. Y entonces, amigo, mira, creo que eso es un verdadero desafío. Quiero preguntarte sobre esto porque el asunto de Hassan termina siendo que todo gire mucho en torno a Hassan. Creo que en realidad el cara del caso de Soron es más revelador. Porque yo miro, no sé, si hubiera vivido en la ciudad de Nueva York, seguí diciendo en este podcast que lo habría clasificado en último lugar. Que lo habría, pero simplemente no habría clasificado como. Así que, exactamente. Habría votado por él porque como era muy malo, pero bueno, habría votado por cualquiera de las otras personas, a las que se otras personas a las que se mostraron para alcalde. Bueno, vino a mi programa. Creo que dio la peor respuesta que dio a cualquier pregunta en toda la campaña en mi programa sobre la globalización y eso terminó, la globalización y eso terminó persiguiéndolo. Así que no lo estaba criticando de ninguna manera, pero lo apoyamos. Se postuló para alcalde con eso, aunque apoyó esa cita, lo cual fue bueno. Terminó retractándose, así que aquí es a donde voy con esto. No lo he hecho, y hablo mucho con él sobre el tema de, por así decirlo, cosas relacionadas con la abundancia. Abundancia. No soy solo yo. Otras personas también lo hicieron sobre cómo reducir la burocracia, hacer que la ciudad de Nueva York funcione mejor, como lo típico, ya sabes, lo que sea, ya sea la izquierda tecnocrática, o nuestra derecha liberal clásica, o nuestra derecha. Y ya sabes, estamos en el tercer mes, pero cada vez que publica que hay un crimen contra los judíos, lo piden las redes sociales. Y hay crímenes que ocurren todos los días en la ciudad de Nueva York. Entonces, él ya se razón. No podría que hacerlo, pero lo hace, publica sobre crímenes antisemitas todo el tiempo. Esta relación de Brexit ha cambiado algunas de sus opiniones más locas sobre ciertas cosas. Mantuvo al jefe de policía de la ciudad de Nueva York a cargo. ¿Es solo un ejemplo de cómo funciona la gran coalición? Tomó algunas de las cosas centristas, reprimió algunas de sus cosas izquierdistas. Los izquierdistas siguen entusiasmados con él, en general, excepto los realmente locos en línea, ¿sabes? Pero el izquierdista promedio sí. Muchos de los centristas que no estaban entusiasmados con él han dicho algo así como, bueno, está bien, supongo, va bien. No sé, es un ejemplo de cómo funciona el modelo. Bursa. Y yo, ¿por qué? ¿Qué tiene malo? Que yo te ignoraría, ya sabes, no es de aquí, ya sabes, no es de aquí. Así que no puede presentarse a la presidencia. No sería mi elección si presentara a la presidencia, pero no lo sé. Creo que en el trabajo con el Toro, nuestra interacción con él terminó siendo una ventaja neta. Sí. Bueno, aquí están mis dos cosas importantes. Una es la más importante. Esto es algo obvio, ¿vale? Ahora, ¿has oído el dicho de que la pureza de la izquierda se pone a prueba y la derecha no? ¿Has oído a la gente decir? Esto es lo menos cierto del universo. Vale, la derecha te pone a prueba por completo, pero te pone a prueba por tu apoyo al candidato. Siempre pongo estos dos ejemplos. Kyle Rittenhouse estuvo planteando votar a un candidato libertario durante unas 6 horas debido a la prohibición de los bump stock de Trump. Y ese tipo volvió al redil esa misma noche. Y luego, no sé si lo recuerdas, pero Joe Rogan en su podcast estaba planteando la idea de apoyar a RFK, creo, como candidato independiente. Y en un día se retractó. Como bueno, no, creo que yo apoyaría a Trump. Ay, les importa mucho las pruebas de pureza del apoyo al candidato. Y fuera de eso no les importa una mierda. Siempre que apoyes al candidato republicano, están bien. En la izquierda hacen pruebas de pureza sobre cosas que no están relacionadas con el poder electoral o la política. Por eso parece que hay más en la izquierda, porque no importa lo que hagas, no puedes conseguir que esta gente te vote. Entonces, lo más importante que busco en mi primer punto es si apoyas al partido y al candidato que gana las primarias. Una de las cosas más importantes que dijo Soren es que hubo toda una serie de elecciones que fueron como 14 y ganamos todas y cada una de ellas hace como un año. Quisiera recordar cuáles. No recuerdo, pero sí sé que había muchísimos. Había muchos candidatos modernos que se estaban en las elecciones y creo que en Parque se progresistas. Creo que en Parque. Bueno, lo que dijo Soren fue que los diferentes candidatos son apropiados para las diferentes razas del país y que deberíamos aceptar todo eso. Y creo que esa es la idea correcta cuando reconoces que Soron probablemente esté significativamente a la izquierda de mí. Ha hecho un trabajo fantástico en Nueva York hasta ahora. Está enviando muchos mensajes. Su equipo de medios es increíble en todo lo que hace, pero aprecio que Soran no esté perdiendo su tiempo en una zona azul de +40 atacando constantemente a los demócratas morados. Ya sabes. Pero luego cuando miro puedo aplicarlo a Hassan, pero no, Soran no hizo lo contrario. ¿Qué le pasó a él? Quiero decir, Haki nunca lo apoyó. Llevó una eternidad. Pensé que fue un error estratégico. Es decir, elección. No sé con qué frecuencia, no creo que históricamente tiendan a tener eso. Solo quise decir, dada la naturaleza
Solo extranjeros deberían integrar el establishment demócrata, pero sinceramente no discrepo con ninguno. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el populismo está teniendo su momento y todo eso, pero cuando analizas como The Majority Report, Kyle Kolinsky, Curiosity Breaking Points, The Young Turks, cuando observas su trato al Partido Demócrata, Dios mío, es brutal, brutal, brutal. Uno de los ejemplos que mencionaste antes fue, ya sabes, cuando hablé de mis conversaciones, uno de los mayores desastres es cuando quieres pensar que vas a tener una conversación y luego tienes otra. Y de hecho mencionaste un ejemplo que mencioné, que fue Ted Cruz yendo a Tucker Carlson. Pensó que iba a llegar al punto de ruptura al que iba a llegar. Yo pensé, Dios mío, por primera vez estos demócratas dicen, voy a intentar tener esta conversación, voy a entender dónde está el entorno mediático. Lo mismo con Ted Cruz. Pensó que Tucker Carlson estaba en Fox, supongo, así que debe ser genial. Mientras tanto, Tucker Cruz acaba de regresar de Moscú mostrando lo increíble que es que tengan pan en sus supermercados, como Jesucristo. Pero esos son abiertamente hostiles. Y cuando tienes gente que ni siquiera apoyaba a Kamala como presidenta. Lo siento, pero independientemente de tus creencias políticas, esta era la pregunta más fácil de nivel G, a apoyar a Kamala o a Trump, incluso si solo te importaba Israel y Gaza. Kamala habría sido muchísimo mejor. Biden fue muchísimo mejor que Trump en el tema de Gaza. Ya sabes, Irán atacó a Israel. No fuimos a la guerra con Irán cuando Biden era presidente. La incapacidad de apoyar al candidato. Hemos jugado a este juego una y otra vez en el que no consiguen a su Bernie Sanders, no consiguen a su candidato ultraprogresista y luego dicen, que sea. O será como el más débil, el más tibio. Ya sabes, bueno, no creo que vas a votar por Trump, pero no te voy a decir a quién votar, es decir, a quién votar. Eso es inaceptable en mi opinión. Y cuando estás cortejando a esa gente, intentas hacerles propuestas, creo que estás intentando cortejar en primer lugar a una base que nunca reunirás de verdad, porque el extremismo que quieren está muy lejos de lo que tú puedes hacer. Y en segundo lugar, al intentar cortejar a esos votantes, vas a tener que moverte a posiciones tan extremas que vas a perder más. Y todas las encuestas, al menos las que he visto, indican que los demócratas suelen querer a gente con opiniones más moderadas. Sí, bueno, y esta es la razón, ¿eh? Y de nuevo, esto nos lleva de nuevo a por qué este pequeño lío en el discurso sobre diseño ahora mismo fue la razón por la que fui tan categórico sobre lo tonto. Que es que los de la tercera vía luchen contra ellos en su terreno más fuerte, ¿eh? La extrema izquierda, como esa pandilla, en serio, lo que les gusta a los demócratas, y esta es mi frustración con la izquierda, es que desde que Kamala perdió y Hillary perdió en cualquier día de la discusión, ahora dicen, bueno, ya no podemos presentar a ningún centrista porque no saben cómo ganar. Y es como, ¿qué habéis ganado? Es como que no habéis ganado nada. Como si no hubieras ganado un solo estado crucial nunca. Es como decir, intentar ganar algo en algún lugar que no sea un estado azul y luego escuchar. Lo que creo, mi opinión personal, es que nadie lo ha intentado nunca. Dan Osborne lo está intentando en Nebraska ahora mismo, de una manera un poco imperfecta, de una manera. Lo que realmente creo que tiene sentido para los demócratas es moverse hacia la izquierda en política de interior, porque ahí es donde está el país. Moverse hacia la izquierda en algunas cuestiones económicas, probablemente más a la izquierda de lo que me gustaría en sanidad o lo que sea, pero puedo leer las encuestas y luego girar hacia la derecha en cuestiones culturales, ¿no? La mayoría de la gente en Nebraska está en contra de la guerra de sanidad, pero también les gustan los policías y no les gusta hablar de temas del campus y ya sabes, tampoco quieren una política de inmigración razonable. Esa sería una gran recopilación de problemas. Y mi frustración con la izquierda es que eso nunca ocurre, ¿no? Todos dicen, y ya sabes, siempre tiene que ser así, eres una pulgada. De su centro eres un enemigo. Y esa parte es una locura y creo que por eso decía que era alentador que Soron no acabara siendo así. Acaba siendo mucho más pragmático, que sus fans más molestos van. Y creo que eso es bueno. Y creo que si pudiéramos animar a que hubiera otros candidatos de izquierdas a hacer cosas así, creo que sería una ventaja neta. Quizás sea una ilusión, pero creo que vale la pena comprometerse en ese aspecto. Pero también, ya sabes, llamarles la atención cuando hacen cosas que dañan las represas también es bueno. Creo que no solo en la forma en que estábamos volviendo a la conversación original, no sobre cómo la izquierda se dio mucho ante el MAGA. Definitivamente no creo que el centro izquierda deba ceder ante la extrema izquierda en cuanto a elegibilidad, y ya se está viendo algo de eso por ahí, y parte de la forma de hacerlo es ganar y demostrar que sabes cómo ganar y ser pragmático y práctico también, y ser pragmático. Y creo que luchar contra ellos en política exterior en medio de la guerra de Irán, luchar contra ellos en Israel ahora mismo en medio de esta guerra es simplemente un comportamiento demencial por parte. Sí, no estoy necesariamente en desacuerdo.
Aunque diré que su forma de operar es idéntica a la de la derecha en el sentido de que los motivos por los que luchas casi siempre van a estar dictados por ellos. Por ejemplo, si escuchas a cualquiera de estas personas han estado hablando y hablando obsesivamente de Israel y Palestina durante años y es de lo único que hablan. Puedes presentarte en cualquiera de estas plataformas para debatir o discutir y bueno, sí, mencionaste con Saque, ¿verdad? Se volverá a centrar en Israel y Palestina y luego las respuestas que esperan de ti, porque no simplemente darles la victoria en eso y luego seguir adelante e intentar pasar a otras cosas, o sea, intentar que pasen otras cosas, porque la única victoria que aceptarían sería que estuvieras a favor de la abolición del Estado de Israel, que es como si estuvieras muy lejos y fueras muy descabellado. Por eso creo que es importante tener una postura antibélica en general. Bueno, digo antibélico. Pero creo que deberíamos apoyarlo. Pero si te perciben como alguien que capitula inmediatamente ante esta gente de extrema izquierda, es muy fácil que la gente de extrema derecha te ataque. Una cosa en la que creo que la gente no se da cuenta, y la extrema derecha es muy buena en esto, es que la extrema derecha es muy consciente de que la gente de extrema izquierda no representa, una izquierda no representa una izquierda, ¿no? Y se nota porque siempre usan la extrema izquierda para atacar a los demócratas de izquierda moderados. Pero no solo atacan, sino que cuando atacan a los demócratas de izquierda moderados, intentan destruirlos, ¿verdad? Por ejemplo, Jimmy Kimmel y todos los que conoces decían a la FCC que quiten este programa del aire. Pero nadie está presionando a esta gente de extrema izquierda para que los retiren de la plataforma. Les gusta el hecho de que existan allí, porque siempre pueden usarlos como un bastión útil para atacar a otros demócratas. Me estoy controlando a mí mismo sobre esto, porque siempre es como si no quisieras luchar en la última guerra. Y no sé, tal vez tengo demasiado trastorno de estrés postraumático por estar allí, pero ya viví esta batalla en el otro lado. ¿Verdad? Con verdad batalla de la lucha de la extrema derecha contra los moderados dentro del Partido Republicano. Y parte de los errores que se cometieron fue, el número uno, no creer que la extrema derecha pudiera ganar nunca. Y ese fue un gran error del centro derecha y del centro izquierda, ¿sabes? Hablando estratégicamente, empoderar a Trump fue como una estrategia literal de la campaña republicanas moderadas en 2016, porque pensaron que, bueno, nunca podría ganar al final y aquí vamos. Y aquí vamos. Así que creo que simplemente no caer en eso. Te entiendo que la extrema izquierda no es tan popular como la mega derecha, pero creo que simplemente no cometer el mismo error sería inteligente. Y en segundo lugar, creo que cometimos un error en el centro derecha al no querer cederle el paso a los, ¿sabes? Podríamos haber ganado credibilidad entre la base diciendo, sí, la guerra, la cagamos, vamos, la cagamos. Oh, no haber gastado tanto dinero en estas guerras extranjeras, deberíamos haber gastado más dinero en casa. Bueno, ya sabes, si la frontera se descontroló. No sé, hubo varias cosas que molestaron a la derecha populista y el establishment de la derecha se negó a colaborar con ellos. Another summer. Así que derrocaron al establishment. ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno, en fin, creo que esas dos cosas me vienen a la cabeza cuando pienso en esto en el marco de todo esto también. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo en que hay momentos en los que no puede ser obstinado con cada cambio, especialmente cuando los vientos soplan en una dirección determinada, pero creo que volviendo a ese modelo mediático, creo que es muy importante tener en cuenta que cuáles son los problemas reales y cuáles son los falsos. Ya sabes, saco de quicio a todo el mundo cuando digo ciertas cosas, pero mantengo esto. La inmigración ilegal era un problema falso, simplemente no era algo real. Y mi prueba de ello, y discuto con todos los conservadores en esto, mi prueba de ello es que sí te importaban. Los inmigrantes ilegales en la frontera había un proyecto de ley enorme, ¿verdad? Langford Senate del Senado, había un proyecto de ley enorme para cerrar la frontera. Y Donald Trump, no es una conspiración, ¿verdad? ¿La viste decir? Ted Cruz, Donald Trump dijo, acaba con ese proyecto de ley, para quiero llegar al poder. Donald Trump llega al poder. Primero, dijo que había 15 migrantes ilegales. Ahora en el 2025, ahora de por 30 millones de ilegales llegaron con Biden y realmente no han hecho nada para deportar esos 30 millones de personas. Creo que 2 millones fue su estimación más alta. Toda la gente ahora está contra ICE y supongo que por eso cerró la frontera. Pero, ¿cómo me estás diciendo que te importaba tanto la inmigración ilegal, pero ahora ya nadie habla de eso? Excepto cuando Trump envía agentes de ICE a asesinar a ciudadanos estadounidenses. Y luego tienes, ya sabes, aparentemente todavía hay 28 millones de ilegales aquí, pero a los republicanos ya no parece importarles aquí, pero ya no parece importar. A esto me refiero cuando digo que no creo que este sea un problema real. Este es un problema fabricado que los republicanos te ponen delante. Puedes tener sentimientos encontrados al respecto, pero al igual que no había drag queens adoctrinando al 20% de los niños de Estados Unidos, no había haitianos comiendo perros y gatos, no había haitianos. Y J.D. Vance admitió en esa entrevista, sí, ya sabes, si tuviera que inventar un problema para que te importara, lo dijo, sería una locura. Y sí, creo que cuando luchas contra algunas cosas, creo que tienes que tener mucho cuidado de no capitular ante problemas en los que creo que deberías decir, sí, reconocemos los fuertes sentimientos de los estadounidenses sobre la inmigración. Por eso estamos tratando de hacer esto en la frontera. Pero los republicanos no pueden controlar a los amigos, porque lo que pasa es que tienes estos problemas que no son reales, lo que significa que no son reales, lo que significa que nunca podrás solucionarlos, porque nada, y luego van cuando llegan al poder. Ni siquiera tienen que hacer nada para solucionarlos. México nunca construyó un muro, como si nada de esto hubiera pasado nunca.
Un tipo me dijo que estaba muy contento con cómo funcionan y todo lo demás. En el Departamento de Seguridad Nacional y todo lo demás, hace 2 días, cuando estaba en UCL, despidieron a Kristi Noem. ¿Cómo puede estar contento con esto? ¿De qué estás hablando? Bueno, no es un juego de realidad, ¿verdad? Ellos inventan problemas, te los ponen delante y luego te enfadas mucho. Somos demasiado racional. Estoy de acuerdo con eso. Somos demasiado racional. Siempre he sentido que eso también es una debilidad para mí como jefe. Quizás sea una debilidad como creador de contenido. Ya sabes, los buenos jefes dejen cosas irracionales a sus subordinados. Sí, pero yo lo entiendo. Sí, lo entiendo. No sé cómo solucionar. Sin embargo, en los medios, cuando tienes tanto control, puedes enviar cualquier mensaje que quieras o... insisto, no digo que debamos hacerlo, pero como mismo tenemos que interrumpir la otra parte de lo contrario. Pueden enviar lo que quieran y me parece una locura. Esto es lo último que quiero mencionar para que seamos conscientes de ello. Vale, porque veo que Sara lo está pasando mal ahora mismo en Twitter. La forma en que Maga argumenta y la forma en que esta gente de extrema izquierda argumenta, y siempre puedes ver cómo lo hacen, y siempre que hay un desacuerdo, un gran problema, nunca puedo tener una discusión sobre el fondo de ninguno de estos temas. Siempre ignoras el tema, pasas a algo diferente. Un acto moral con el que puedas lucirte. Atacas a tu oponente tergiversándolo o atribuyéndole alguna otra creencia, lo que puede que ni siquiera estén relacionadas. Y así, simplemente vas repitiendo esto una y otra vez constantemente, sin cesar. Y esa es la única forma en que esta gente se involucra. Y la razón por la que pueden hacerlo es que cuando vuelves a esos grupos de conversación que mencioné antes, todas estas personas solo pasan por las mismas conversaciones de equipo o las conversaciones amistosas de relaciones públicas. Todo el mundo lo hace en MAGA. No hay gente que debata de verdad. Y todo el mundo lo hace en la extrema izquierda. Entonces, cuando Hassan está luchando contra alguien, verás a todos los sospechosos habituales aparecer, como Ryan Green, que estará allí apoyándolo, Emma Vigilant, que estará allí apoyándolo, quizás Brianna Joy, Greg dependiendo. Todas estas personas vendrán y defenderán cualquier posición posible, siempre que estén en el mismo equipo. Y recuerda que creo que el mensaje que eso envía es que si tengo a estas personas en mi algoritmo, tienen toda la razón en todo. Ese es el mundo en el que vivo. Son capaces de castigar a estas otras personas como adversarios y nazis malvados y todo lo demás. Y sí, es muy difícil abrir ese paso entre esto, pero creo que es importante ser consciente de la forma en que esas personas controlan la narrativa. No, soy consciente de ello. Y esto es cierto para todos los grupos, pero creo que elegir batallas es muy importante en este mundo, sin duda. Ya. Bueno, ya sabes, y bueno, creo que eso me da una idea de mi perspectiva sobre esto. Sí, no Sara está definitivamente viendo lo mismo. Como si no lo supiera. Nunca podría yo estado allí. Y una cosa que nunca puedes decirle a alguien que está en el punto de mira es que debería parar porque está teniendo una pelea en su cabeza y el árbitro y ellos, bueno, a veces tienes que dejar que se apague. Sí, esa es la cuestión. Estoy seguro de que si has pasado por eso, siempre le dices a la gente que espere 4 días y que será mucho mejor, te lo prometo. Pero sí, el primer viaje de una persona a través del infierno de Internet siempre es el más duro de atravesar porque piensa que se acabó, hermano. Es como si yo hubiera pasado... Yo he estado en posición fetal antes. Así que, bueno, creo que ahora lo tengo. Ya veremos. Vale. Sí, todavía ve. Agradezco. Ya era hora. Y podemos seguir en contacto, darme consejos y sugerencias sobre mi experiencia en streaming. Buena suerte con tu streaming. Carga tu PS5 y tu NBA 9K o lo que sea que estés jugando ahora. La verdad es que me siento un poco intimidado al saber que, según vi en internet, Frank Fukuyama me estará siguiendo más tarde hoy. Así que estás elevando un poco el nivel intelectual. Sí, algo así. En realidad no. Vamos a repasar los vídeos de Hassan electrocutando a su perro durante 1 hora y media. Que quiero su perspectiva sobre el tipo de color de palo que creo que está usando. Así que, habla con él cuando quieras. Sí. Buena suerte. ¿Tren de alta velocidad? Hola, Amber. ¿Puedes aclarar las cosas sobre ellos cada vez que se menciona su nombre? Muchos usuarios de YouTube y Twitch la llaman sionista. Y Lea, quizás podrías enumerar rápidamente todas las pruebas que realmente respaldan la afirmación de que es sionista. Es agotador y sé que no se puede arreglar en Internet, pero tal vez pueda asegurar que esta comunidad se alinee. Estoy bastante convencido de las afirmaciones de que AOC es en realidad sionista, están infladas artificialmente por bots potencialmente sionistas que quieren desacreditarla. Chávez votó en contra de la enmienda de Marjorie Taylor Greene y luego terminó con lo que no estoy de acuerdo. Creo que debería haber... ¿Y su razonamiento en particular fue problemático? Pero ha corregido el rumbo. Y
El asunto del alto el fuego en la convención también fue un problema, pero esos son los dos pilares principales con los que incluso, como saben, Ilhan Omar y Rashid Tlaib tuvieron problemas cuando ella habló de trabajar incansablemente por un alto el fuego. Esos son, y si nos fijamos en su historial, está entre las 5 primeras. Entre las 5 primeras, entre las 6 primeras. Exactamente. Solo hubo otros 5 miembros del Congreso que firmaron la propuesta de la cúpula de hierro de Marjorie Taylor Greene. Gracias. Y Marjorie Taylor Greene y Alexandria Ocasio-Cortez no tenían una buena relación de trabajo. No creo que sea una locura decir eso. Sandy, ¿estás ahí, Sandy? Bueno, quiero decir que es totalmente exagerado. Solo hubo otros 3 demócratas, de hecho escribí esto el otro día solo para tenerlo a mano, que apoyaron la enmienda de Marjorie Taylor Greene. Fue Summer Lee, fue Ilhan Omar y Rashida Tlaib. Y esas son unas demócratas increíbles. Creo que Ose está a la altura de ellas. Pero si quieres decir que no es tan buena en este tema como esos 3 demócratas, creo que puedes argumentar. Básicamente eso tenía, además, que Al Green de hecho también lo apoyó. Pero obviamente Al Green es mayor y Thomas Massie fue el único republicano que se unió. Ahora bien, ellos calificó el genocidio de Israel como genocidio en marzo de 2024. Marjorie Taylor Greene tardó más de un año en hacerlo. Solo hago esta comparación porque hay gente en línea a la que le gusta enfrentar a las mujeres entre sí, pero también porque Marjorie Taylor Greene está tratando de presentarse como una especie de antisionista de principios. Y ya no está en el Congreso, así que ¿a quién le importa? Sí, bueno, si todavía estuviera en el Congreso teniendo algunas buenas votaciones como lo está haciendo Vox. Y cuando miras hacia atrás, vi a alguien retuitear un tuit suyo de 2021 en el que Aox decía que no se puede ser una democracia y estar en un estado de apartheid. Antes del 7 de octubre, todo esto lo decía ella a favor de los derechos palestinos. Es una de las voces más fuertes en ese frente. Y es difícil hacer una distinción ahora mismo porque todo el mundo está hambriento de honestidad en el tema de Israel. Pero es realmente importante que elevemos las voces que tienen un principio en los derechos humanos universales frente a las manageriales frente al nacionalismo, que es donde no se puede confrontar adecuadamente al sionismo, que es una ideología nacionalista. Marjorie Taylor Greene es una nacionalista cristiana. Tucker Carlson es un nacionalista cristiano blanco, lo que sea, lo que sea. Es útil ahora mismo, es importante que tengamos indignación bipartidista por los crímenes que ha cometido Israel. Pero si vamos a hablar de una ideología política duradera, es una que se basa en los derechos humanos universales y no en el nacionalismo, en cosas de Estados Unidos primero. Paz. Porque todo lo que vas a conseguir es que quizá por un segundo recibas antisionismo de ese lado. Pero también recibirás abusos a los inmigrantes en las calles, un estado policial aquí en casa. Están más que felices a favor de eso, como, sí, y como hemos hablado, esa es una consecuencia de la guerra contra el terrorismo. Están intentando eludir la responsabilidad del imperialismo estadounidense y la maquinaria de guerra culpando únicamente a Israel. Pero no se enfrentarán a los cimientos de esa maquinaria de guerra de nuestro imperialismo.